Bienvenidos a Acércate, un espacio para hacerte sentir en familia. Acércate. A través de la palabra de Dios, a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad. Acércate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que estemos juntos una vez más aquí en nuestro programa Acércate. Yo soy el pastor Osvaldo Palomo de Vida Abundante, Nueva York. Y nos gusta siempre mencionar que nos podemos acercar a Dios de manera especial. Acércate a Dios confiadamente y seguro de que Él conoce de tus necesidades. Hoy también es un día muy especial para nosotros porque contamos con la presencia de uno de nuestros pastores, Rudy Correa, de Vida Abundante Heredia. Pero además también Rudy es el director del Plan Peace para Costa Rica. Así que, Pastor Rudy, ¿qué le parece si nos saluda? Bueno, un honor, Pastor Palomo, estar aquí en el programa Acércate, saludar a todos los amigos de Nueva York y de Latinoamérica, la gente que nos está viendo por acá. Dios los bendiga. Bien, de verdad que nos da mucho gusto en este tiempo especial donde todos estamos tan ocupados, este tiempo de crisis y más bien pareciera como que el trabajo pastoral se ha multiplicado, ¿verdad? Nos puso a trabajar al Señor y por eso desde ya te agradecemos tu tiempo. Y hay un par de preguntas, diría yo, que nos hemos venido formulando a través de la crisis y de este COVID-19. Y lo primero que yo quisiera preguntarte es, Rudy, ¿qué significa ser una iglesia saludable? ¿Qué significa ser una iglesia con propósito? Y además, ¿cómo nos puede ayudar este paradigma en tiempos de crisis? Así que si nos explicaras un poquito más acerca de los propósitos, la salud de la iglesia, por qué hablamos nosotros de la salud de la iglesia, y creo que nos será de mucha ayuda en este tiempo de crisis. Bueno, gracias por la pregunta. La pregunta tiene raíces históricas desde cuando Dios creó al ser humano. Cuando Dios crea al ser humano, coloca eternidad, dice el libro de Eclesiastés, coloca eternidad en su corazón. No era para que nos enfermáramos, no era para que muriéramos, era para vivir eternamente en comunión con Dios. Pero claro, nosotros erramos en el blanco, pecamos de raza humana, el pecado llegó a destruir, aún a destruir los propósitos eternos, los cuales Dios había tenido planificados para que viviéramos. Cuando hablamos de iglesia saludable, es volver a encontrar, volver a descubrir los propósitos de Dios en el corazón del hombre, para que se vivan ¿dónde? En la iglesia de Cristo. En la Biblia encontramos 5 propósitos para que una iglesia sea sana. El primer propósito es el compañerismo, que nosotros fuéramos parte de la gran familia de Dios, que nos tratáramos como hermanos unos a otros, de que no viviéramos solos. Por eso este aislamiento, este distanciamiento social nos ha pegado tanto, ¿verdad? Porque somos de abrazar, porque Dios nos hizo ahí, así, ese es nuestro ADN, ¿verdad? El propósito del discipulado, de ser como Cristo, de ser maduros espiritualmente, de desarrollarnos, fue uno de los propósitos de Dios para la iglesia de Cristo. El propósito del servicio, el de usar nuestros talentos y dones para servir a los demás, para traer utilidad a Dios. Ese es el eterno de Dios. Otro propósito está el gran mandamiento, donde dice Dios, ¿cuál es el principal mandamiento? Y Jesús dijo, amarás a Dios con toda tu alma, cuerpo y corazón. Eso se llama propósito de adoración. Exaltar a Dios, es más que música, es amar a Dios. Dios nos hizo para amarle. Y por último, el último propósito es el evangelismo o las misiones. Contarle de otros del amor y de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ese es el comienzo de tener una iglesia saludable, tener compañerismo, discipulado, servicio, adoración, evangelismo, pero de una forma equilibrada, porque si no, nuestras iglesias serán solamente misioneras, o solamente iglesias de música y de cantar, o solamente iglesias de voluntariado, o solamente iglesias de Biblia, de institutos bíblicos, o solamente la iglesia del cafecito o de la comida. Estamos tratando de buscar un equilibrio entre los propósitos eternos
de Dios y es volver a la iglesia de Hechos de los Apóstoles. No le estamos apuntando a ninguna otra iglesia. No tiene nombre o apellido, no tiene una denominación. Ser una iglesia saludable es ser la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los dos textos donde podemos extraer estos 5 propósitos eternos de Dios para su iglesia? Estos 5 propósitos están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Está repleto de versículos, pero hay dos grandes textos que siempre compartimos, que es y la gran comisión. En el capítulo 22 de Mateo y en el capítulo 28 de Mateo, ahí se encuentran el gran mandamiento, gran comisión, en la parte teológica, la parte práctica de una iglesia, porque a veces los pastores nos confundimos o enredamos mucho las cosas. Es muy sencillo. Dios dejó gran mandamiento, gran comisión, y ahí encontramos los 5 principios eternos para que una iglesia sea sana aún en tiempo de pandemia. Porque esto me lleva a analizar algunas iglesias que hoy, cuando el gobierno le dijo no pueden abrir sus templos, cuando el gobierno les dijo no pueden hacer culto como lo hacían antes, cuando el gobierno dice pueden volver, pero no puede haber música porque las escupas traen enfermedades, muchos pastores dijeron, perdimos la iglesia. Ya no podemos hacer iglesia, ya no podemos hacer compañerismo porque ya no podemos abrazarnos. El COVID-19 vino a desnudar algunas iglesias, las iglesias que eran sanas y las iglesias que estaban enfermas. Una iglesia sana sigue haciendo lo mismo, pero ahora de una forma virtual. Uno tiene que comenzar a ver cómo yo sigo haciendo compañerismo a través de los grupos pequeños, por ejemplo. Me estaban informando hace 3 días que comenzamos la nueva serie que los adultos mayores de nuestra iglesia aprendieron a usar Zoom, aprendieron a usar WhatsApp, FaceTime, aprendieron a usar plataformas con sus limitaciones y sus errores, pero ellos están teniendo otra vez compañerismo con otros miembros de la iglesia y están tan felices porque los principios son eternos. No tiene que ver con dinero o no dinero. No tiene que ver con si yo tengo templo o lo tengo cerrado o abierto. El discipulado, hay formas de llegar con la palabra, de servir. Es muy interesante. Los servidores que venían a la iglesia para que la gente los viera, que venían para pavonearse, yo soy un servidor, esos no están haciendo nada ahorita. Pero los servidores que están tras bastidores siguen preguntando, pastor, ¿en qué puedo servir? ¿Puedo hacer llamadas? ¿Puedo visitar a alguien que está enfermo? ¿Puedo ir a ayudar? ¿Puedo llevar comida? Los servidores verdaderos están resurgiendo. Y la adoración, ahora ya no necesita la gente un pastor. Ya no necesita que yo llegue y le ponga la mano. Cada quien con Dios en intimidad, orando, adorando al Señor en su casa. Y el evangelismo, nuestras redes sociales se convirtieron en una carta abierta que el mundo pueda leer. Esos son los propósitos eternos de Dios, los 5 propósitos de la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Entonces podríamos decir que una iglesia saludable es aquella que cumple con los 5 propósitos que probablemente todas las iglesias lo tengamos, ¿cierto? En todas las iglesias adoramos, correcto. En todas las iglesias tenemos compañerismo, tenemos discipulados y tenemos servidores. Lo que necesitamos es un balance en los 5 propósitos. Y esto me lleva porque esta es la segunda pregunta que te tengo aquí, principalmente cuando veo el banner ahí que dice Peace, ¿verdad? Cuéntanos de qué se trata esto del Plan Peace, del Peace Plan, decimos aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se pueden beneficiar las iglesias prácticamente allá en Costa Rica? ¿Cómo puede ayudar este paradigma, tanto localmente como globalmente? Yo creo que el plan Peace viene a ser una respuesta para reconciliar la teología con la práctica, que han estado divorciadas por más de 220 años. Hay gente que piensa que toda la iglesia, solo Biblia, 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 Biblia,
y otros que solamente es asistencialismo y cosas sociales. Cuando uno reconcilia esto, descubre, el plan PEACE es un acróstico de la palabra paz en inglés, de 5 letras que describen las 5 tareas que vino a hacer Jesús cuando estuvo en la tierra. Entonces encontramos 5 propósitos, los que hemos hablado, y 5 tareas de Jesús. Las 5 tareas responden a los 5 grandes problemas que se viven en Nueva York, en Centroamérica, en Europa, los 5 graves problemas. El primero es un vacío espiritual. Cuando hablamos de un vacío espiritual, estamos hablando de que yo tengo una gran necesidad en mi corazón y que no la llenan las drogas, ni el alcohol, ni las mujeres, ni el dinero. Solo Cristo llena ese vacío espiritual. Y la primera P, la letra P, es de plantar comunidades saludables, plantar iglesias que promuevan la reconciliación. Hoy estamos plantando iglesias por medios virtuales. Ahora, por medios virtuales no lo sabíamos, pero aquí en Heredia, nosotros en los grupos pequeños tenemos gente que se ha matriculado de Israel, gente de España. Ya las barreras se rompieron hasta para plantar comunidades de fe a nivel virtual. Entonces la primera P es esa, responde al vacío espiritual de la gente. La segunda letra es la E, responde al segundo gigante espiritual, que es el liderazgo egocéntrico. Claro, vino este tsunami de la pandemia y ha hecho que nuestros gobernantes no saben qué hacer. La gente de las iglesias no saben qué hacer, la gente de educación, los maestros no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque había un liderazgo mal acostumbrado, un liderazgo egocéntrico de sírvame a mí, haga lo que yo digo. Entonces, la letra E es de equipar a líderes siervos, de que la iglesia pueda equipar a líderes en todos los sectores sociales, políticos, eclesiásticos, con herramientas de liderazgo, de servicio, como Jesús dijo. Ustedes ven a los gobernantes de la tierra que se enseñorean de los demás. Yo les digo, más entre ustedes no será así. El que quiera ser el más grande en el reino tiene que ser el servidor de los demás. Por eso la E es de equipar a líderes siervos. La tercera letra, que es la A, es ayudar al pobre. La pobreza extrema que estamos viviendo. Ya la mitad del planeta vivía con $1 al mes. Eso es terrible. Eso es terrible lo que está pasando. Pero la pandemia vino a empeorar las cosas. En Costa Rica, hace 2 meses, habían 300,000 desempleados. Hoy hay 600,000, el doble de desempleados. Todos los días viene gente a nuestra iglesia, vecinos acá pidiendo comida. La iglesia tiene un granero de Dios y un vecino me decía, pastor, pero es que ahí está entrando gente con carro, está entrando gente con ropa que no parecen pobres. Y les dije, efectivamente, porque la pobreza en Latinoamérica y en el mundo está cambiando. Esta gente hace un mes eran empresarios, hace un mes tenían negocios y lo perdieron todo por la pandemia. Entonces la iglesia está para la A, de ayudar al pobre. No es asistencialismo, es ayudar de una forma integral para entre todos salir adelante, a salir adelante. Hace mucho tiempo venimos predicando y exponiendo acerca de las pandemias. Mateo 24, las profecías hablaban de pandemias y decíamos que iban a venir pandemias y nadie creía ese asunto hasta que vino el problema de enfermedad mundial que estamos viviendo. Y la C del plan PEACE es de cuidar al enfermo. Como nunca antes, la iglesia de Cristo está acá para cuidar al enfermo, para tener equipos de salud mental, emocional, la gente en depresiones, la gente en enfermedad, repartir mascarillas, repartir guantes, prevención, lavado de manos. La iglesia puede hacer tanto, la iglesia tiene la credibilidad que otras instituciones no tienen para cuidar al enfermo. Y el último problema global que tenemos es el analfabetismo. Analfabetismo no solamente es que gente que no sabe leer o escribir, sino que hoy tenemos un analfabetismo tecnológico. A las iglesias nos llegó de repente el COVID-19, donde no había gente preparada en tecnología, no había gente preparada en internet, no había gente preparada en producción, en cámaras, en transmitir por la web. Ustedes en Vida Abundante Nueva York fueron una de las
primeras iglesias de las vidas abundantes que comenzaron a transmitir. Los felicito por esto. No sé, hace 6 años, 7 años, yo recuerdo haber llegado allá y ver la cámara de ustedes y ver cómo ustedes transmitían ya por la web. Era porque Dios estaba preparando Vida Abundante en Nueva York para tiempos como estos. La última E es de educar a la siguiente generación, con idiomas, con segundos idiomas, con tecnología tan importante, con educación. La iglesia tiene la respuesta. Son las 5 tareas que vino a hacer Jesús en la tierra. Mira, excelente. Ahora que hablabas de educar a la siguiente generación, en una de las últimas reuniones con el liderazgo, me decía uno de ellos: pastor, es que esto de la tecnología tenemos que tener un balance porque la gente grande de nuestra iglesia no conoce tecnología. Y yo digo, mira, sí, seguro se nos ha ido la mano en el uso de la tecnología y nos olvidamos de esta parte, de este sector de la comunidad. Pero al día siguiente yo reflexionaba y decía, no puede haber un balance. Es que ahora los que no saben de tecnología tienen que aprender, ¿cierto? Y entonces van a ser parte de la iglesia. Vamos a poder cumplir con los 5 propósitos, con las 5 tareas establecidas por Jesús, ¿verdad? O establecidas por Dios en la Escritura. Y entonces vamos a poder llegarle a la gente. Dice, gente común y corriente, gente normal, empoderada por Dios, haciendo lo que Jesús hizo donde quiera que estén. Podríamos decir que este es un trabajo para todos y no para unos cuantos. El plan Peace era lo mejor que podía pasar a la iglesia, porque era un cambio de pensamiento, un cambio de paradigma. Dice, gente común y corriente, donde quiera que estén. ¿Dónde está la gente ahorita? ¿En las casas? ¿Dónde está? ¿En los hogares? Ya llega un momento donde ya la gente no depende del pastor, no depende de que le ponga las manos, no depende de que le echen un aceite, ya no depende nada de eso. Es gente común y corriente, ahora sí, empoderada por el poder de Dios para que estén haciendo las 5 tareas que Jesús hizo donde quiere que estén. En este momento, en los hospitales, en este momento, en los hogares, en este momento, en el teletrabajo, en este momento, en las redes sociales. Llegó el momento para que la iglesia sea la iglesia. Perfecto, perfecto. No quiero terminar el programa sin antes preguntarte cuál es la mejor manera, ahora que veo los números de teléfono allá atrás, cuál es la mejor manera que las iglesias, tanto de Costa Rica como de Centroamérica y hoy en día alrededor del mundo, pueden hacer contacto con ustedes, Rudy? Bueno, nosotros aquí en Costa Rica tenemos una plataforma que es la plataforma para Latinoamérica de Plan Peace. Ya tenemos 950 iglesias y pastores que están siendo capacitados. Dividimos el país en 6 regiones para que ustedes no tengan que venir hasta la capital, sino nosotros ir con los entrenadores a capacitarlos con Iglesia con Propósito, con el Plan Peace. Usted puede escribirnos, si usted está fuera de Costa Rica, puede escribirnos, coloque un más en el teléfono, le pone el código de área de Costa Rica 506, un más 506 7022 4900, 7022 4900, o en las redes sociales el Plan Peace Costa Rica. Y Plan Peace Costa Rica, usted puede encontrarnos ahí, mandarnos mensajes. Estamos mandando recursos gratuitos para niños, para jóvenes, series, predicaciones. Yo sé que los pastores estamos en este momento con muchas necesidades de trabajo, como lo decían, y tenemos ideas para que usted pueda potenciar el Plan Peace, ese plan de misiones mundiales en su país, en Costa Rica y en el mundo entero. Excelente, Pastor Rudy. Una iglesia saludable es aquella que aplica los 5 propósitos establecidos por Jesús en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2, Mateo 22, Mateo 28 y alrededor de toda la Escritura. Juan capítulo 17. Y no solamente que los conoce, sino que los aplica y cumple con las 5 tareas establecidas por el Señor.
en un tiempo tan difícil, en un tiempo donde la tarea o el trabajo pastoral se ha triplicado. Te queremos agradecer estos consejos, entender que la salud de la iglesia es importante. Gracias de verdad, gracias a tu congregación, gracias por lo que siguen haciendo en medio de la crisis, porque nos inspira, nos ayuda a seguir adelante, nos motiva. Excelente. Muchas gracias, Pastor Rudy. Gracias a su linda congregación. Saludes a Santi en su cumpleaños. Ya es todo hecho un hombrecito, ¿verdad? Si hubiera nacido en Israel, ya lo hubieran mandado a los 12, ¿va? De verdad que les amamos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerde que estamos martes, miércoles, jueves y viernes a las 10:30 en su programa, Acércate. Un abrazo y bendiciones. Gracias, Rudy. Bani Radio, es la radio que me lleva al Padre, y en su nombre voy a levantar